Hola, mi nombre es Gonzalo Galotti, trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre las arquitecturas de las aplicaciones que se construyen hoy en día en la nube, aplicaciones modernas, aplicaciones escalables, y vamos a hablar de cómo podemos construir este tipo de aplicaciones utilizando GeneXus 18. Y si hablamos del desarrollo de aplicaciones de hoy en día, contrario a lo que nosotros podríamos pensar, hoy en día es mucho más complejo construir aplicaciones. Bueno, la razón es porque hoy hay muchos más requerimientos que tenemos que cumplir, como por ejemplo, una aplicación tiene que ser multi-experience, web, mobile, APIs, chatbots, tenemos que pensar en la escalabilidad, en la disponibilidad, tenemos que pensar en la seguridad, de la performance, observabilidad, tenemos que integrarnos con otras aplicaciones y todo esto de manera ágil, ¿tá? Con innovación constante y en lo posible al menor costo posible, tanto de desarrollo como de operaciones. Así que bueno, tenemos que tener hoy en día en cuenta todos estos requerimientos para construir una aplicación, lo cual se hace muy sofisticado. Afortunadamente, la nube es una herramienta que hoy nos permite a nosotros solucionar varios de estos requerimientos de una manera mucho más sencilla. Sin duda es que la nube hoy ha sido el catalizador más importante que nos permite a nosotros crear aplicaciones modernas, escalables y de una manera rápida y sencilla. Y bueno, y si hablamos de la nube, no tengo dudas que la nube es y será la evolución natural de las compañías y de los sistemas que construimos. Y si hablamos de la nube, lo que es el camino hacia la nube de nuestras organizaciones, es un camino largo que se puede dividir en varias etapas. Ahí, como ven en pantalla, yo lo dividí en 5 etapas, algunos autores lo dividen más en menos etapas, pero bueno, lo importante es que nuestras empresas, nuestras organizaciones y nuestros sistemas están en alguna de estas etapas. Algunos más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha. Empezando desde la izquierda, podemos encontrar aplicaciones quizás más legacy, monolíticas, que corren en nuestra infraestructura, que están atadas al hardware, al software, que dependen de cosas que están instaladas en esos servidores y que son difíciles de evolucionar. ¿Por qué? Porque no hay un pipeline de DevOps para que permita a esa aplicación permanecer en el tiempo, evolucionar, y todo se transforma un poco más complejo. Entonces, a la medida que nos movemos hacia la derecha, que es donde eventualmente queremos estar, nosotros vamos evolucionando y vamos incorporando servicios de la nube que nos permiten a nosotros crear mejores aplicaciones, más escalables, con un pipeline de DevOps bien definido y que nos permite crecer en tanto escalabilidad, enfocándonos en lo que es la funcionalidad del negocio y no tanto en lo que es la infraestructura. Así que creo que esto es una tendencia que no es de ahora, ya hace un tiempo que las compañías están yendo a la nube. No significa que tengamos que ir 100% a la nube, sino que podemos muchas veces elegir un modelo híbrido. Y si nosotros como organización quisiéramos estar lo más a la derecha posible. Y lo más a la derecha posible, estamos hablando de aplicaciones modernas, aplicaciones que nacen en la nube. ¿Y esto qué significa? Bueno, aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo de lo que es una arquitectura moderna, una arquitectura de una aplicación que nace en la nube, mantenida, consolidada por una arquitectura moderna. Este caso que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de una aplicación concreta, una aplicación de reservas de tickets online, que nace en la nube y tiene una arquitectura que escala de manera infinita. ¿Qué significa? Que esta aplicación está preparada para soportar una audiencia de una persona o millones de personas en simultáneo, sin manejar servidores, sin manejar ningún tipo de máquinas virtuales, que es a donde tendemos, a donde queremos ir. En pantalla vemos algunos componentes interesantes que tiene esta arquitectura, como por ejemplo una aplicación Angular accedida vía un CDN, API Gateways para servir servicios, comunicación asíncrona utilizando cola de mensajes entre servicios y backend, conexión también con una tabla en DynamoDB, que es una base de datos no relacional que nos permite almacenar a nosotros información. Y todo esto ejecutado en una plataforma serverless, sin servidores, sin tener que manejar servidores, sin tener que preocuparnos por la escalabilidad. Todo se da de manera automática. Este es un ejemplo de las aplicaciones que hoy se están construyendo en el mercado, en la industria, en las nubes. Y lo más importante de todo esto es que esta aplicación que ven en pantalla fue construida con GeneXus 18. Aquí en pantalla les estoy mostrando un QR code que luego va a estar más abajo en el video con el link, a donde pueden acceder a la documentación de esta aplicación, de esta arquitectura, ver algunas decisiones, por qué algunas decisiones se tomaron y obviamente acceder a la KB y acceder al ejemplo en producción real para poder accederlo desde la web.
Entonces, un poco los pilares entonces, de esta versión de GeneXus 18 fueron los de poder construir aplicaciones modernas, seguras y altamente escalables en la nube. Así que nosotros en esta versión nos enfocamos en 4 pilares, en lo que es actualización tecnológica, escalabilidad de la base de datos, comunicación entre servicios y por último lo que es plataformas serverless, poder soportar plataformas serverless en todas nuestras aplicaciones. Y si hablamos de lo que hicimos en cuanto a actualización tecnológica, nos enfocamos en algunos aspectos. En primer lugar, con respecto al generador Java, actualizamos a la última versión del JDK, que contiene las últimas actualizaciones de seguridad. Y por otro lado, y quizás lo más importante, es que implementamos un nuevo build system para las aplicaciones GeneXus Java, basados en Gradle, que consumen repositorios de paquetes desde Maven. Nos van a permitir a nosotros evolucionar el generador mucho más rápido, actualizar los componentes de una manera mucho más rápida que antes no podíamos. Para el caso de .NET, también soportamos la última versión liberada de .NET 6 por Microsoft, que para nosotros es de especial importancia porque es la apuesta a futuro de Microsoft para poder correr aplicaciones cross-platform, tanto en Windows como Linux y especialmente en contenedores. Y nuevamente, de la misma manera que en Java se creó un nuevo build system, en .NET también tenemos una implementación nueva de lo que es el sistema de compilación para .NET que utiliza Nugget y nos va a permitir a nosotros también evolucionarlo mucho más rápido que antes. Y ya que estamos hablando de contenedores, del cross-platform, de que las aplicaciones tienen que estar contenerizadas para poder correr en cualquier lugar y en cualquier ambiente de manera aislada, es importante destacar que en esta versión también pusimos mucho énfasis en lo que es la configuración de esos contenedores. Absolutamente todos los ajustes que históricamente teníamos en clients.fg, webconfig, appsettings.json, los archivos, ahora pueden ser modificadas y establecidas vía variables de entorno, que es la manera de configurar esas aplicaciones que corren en contenedores. Esto es de especial importancia y es un paso que dimos también en la 18, sumado además de una API que nos permite a nosotros consultar programáticamente por esas configuraciones. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando nosotros vamos hacia la contenerización, que es de especial importancia en la nube, necesitamos crear ambientes que puedan ser puestos en ambiente de test y ambiente de producción sin tener que rehacer el contenedor. El siguiente punto es escalabilidad en la base de datos. Esto para nosotros es sumamente importante porque la realidad indica que el 90% o el 99% de las veces que una aplicación tiene problemas de performance presenta algún problema, generalmente se da por la escalabilidad de la base de datos. ¿Por qué? Porque escalar el cómputo es extremadamente sencillo. Simplemente significa agregar nuevos nodos y con eso escalamos el cómputo. Sin embargo, escalar una base de datos es complicado. De hecho, hoy la única manera que tenemos en GeneXus es a partir de la escalabilidad vertical, es decir, agregar más CPU, más RAM a esa base de datos para atender escenarios de mayor demanda. Sin embargo, eso no es muy bueno en el tema de costo porque estamos pagando por infraestructura que eventualmente está ociosa la mayor parte de las veces, así que teníamos que pensar en otras alternativas, en otras soluciones para esto. En la versión 18 dimos un fuerte paso en lo que es base de datos no relacionales. Básicamente estas bases de datos no relacionales lo que nos permiten es mayor escalabilidad, nos permiten, como por ejemplo DynamoDB, que es donde agregamos soporte en esta primera instancia, tanto para el generador Java como .NET, nos asegura escalabilidad infinita, significa que no importa la demanda que tengamos, la base de datos podrá contestar a cualquier demanda, ya sea una persona o 1 millón de personas. No tenemos que estar planeando de antemano la capacidad que necesitamos y vamos a pagar por lo que usamos. No tenemos que pagar por uptime, por simplemente tener una base de datos prendida. Y en el caso del ejemplo de la arquitectura que mostrábamos anteriormente, la arquitectura de referencia, nosotros utilizamos DynamoDB en una parte de la arquitectura, en donde nosotros almacenamos en una tabla en DynamoDB la información de los tickets para que los usuarios puedan consultar su información de los tickets. ¿Por qué usamos DynamoDB? Porque nos permite escalabilidad. Si nosotros tenemos una persona o 1 millón de personas accediendo al mismo tiempo, estamos seguros de que la aplicación va a funcionar correctamente. Sin embargo, una base de datos no relacional no es la solución a todos los problemas. Esto está demostrado en el mercado. Las empresas no tiraron a la basura la base de datos relacionales para pasarse a las no relacionales, sino que la incorporaron para solucionar determinados escenarios.
Por lo tanto, las bases de datos relacionales van a seguir siendo el rey del almacenamiento y del acceso a datos, y por eso también vimos que era necesario dar un siguiente paso, y por eso en la 18 estamos introduciendo el soporte para read réplicas. ¿Qué significa esto? Bueno, una read réplica en lo que nos permite a nosotros, en vez de que toda nuestra aplicación tenga que acceder a la base de datos primaria, nosotros podemos distribuir la carga en diferentes réplicas, en diferentes bases de datos que son una réplica idéntica de la principal. De esta manera nosotros vamos a poder separar la carga en diferentes nodos y de esa manera poder escalar de manera horizontal la base de datos, algo que anteriormente no podíamos. Desde GeneXus simplemente lo único que vamos a tener que hacer es definir un nuevo data store, que le vamos a tener que especificar que es una réplica. Vamos a crear un data selector, a ese data selector le vamos a decir que accede a una réplica y luego en los for each, en cualquier navegación, nosotros vamos a poder utilizar eso y especificarle al código, a GeneXus, mira, esto tiene que acceder a una read réplica. La navegación me indicará que esa navegación está accediendo a una read réplica para yo estar enterado y saber ese comportamiento nuevo que vamos a tener. Bueno, entonces estas fueron las novedades en lo que es la escalabilidad de la base de datos. Creo que son dos anuncios muy importantes. Uno es el soporte de bases de datos no relacionales, empezando por DynamoDB. Y próximamente vamos a estar incorporando Azure Cosmos DB y seguramente MongoDB en función de los requerimientos. Y por otro lado, lo que comentaba, la read réplica que estará disponible para este año. El siguiente punto, cuando nosotros pensamos en un ambiente nativo, en un ambiente en la nube, es pensar cómo se comunican esos servicios. Nosotros estamos acostumbrados en un modelo tradicional que los servicios se comunican vía HTTP, por lo tanto esos servicios quedan acoplados y la escalabilidad de esos servicios está dada por la escalabilidad de cada uno. Es decir, si un servicio está caído, mi aplicación va a dejar funcionar porque depende del otro. Entonces, bueno, en un modelo más orientado a la nube, más cloud native, la comunicación entre esos servicios, siempre que sea posible, se implementa de manera sincrónica, en donde se reduce el acoplamiento, la resiliencia es mucho mayor porque está dada por la infraestructura y la escalabilidad es virtualmente infinita. Entonces en 18 particularmente introducimos dos nuevas APIs que nos van a permitir a nosotros solucionar con nuevos patrones de comunicación asincrónica, como lo es una API para la cola de mensajes o una API lo que es Service Bus. En la cola de mensajes no es algo nuevo, es algo que seguramente ya muchos de nosotros conozcamos. Nosotros lo que hicimos es implementamos un API que nos permite a nosotros desde GeneXus trabajar con esta cola de mensajes y por lo tanto, como ven en pantalla, nosotros podemos resolver escenarios en donde necesitamos desacoplar productores de la izquierda de mensajes y consumidores de la derecha. O sea, en vez de conectar los productores con los consumidores vía mecanismos sincrónicos, como lo es una llamada HTTP o una llamada a un servicio, nosotros lo conectamos mediante colas de mensajes. De esa manera tenemos bien desacoplado la comunicación entre productores y consumidores. Para el caso de la arquitectura de referencia, nosotros pusimos una cola de mensajes para la comunicación entre lo que es los servicios del front-end, cuando una persona se registra un evento, esos son los productores, y por otro lado tenemos los consumidores que están leyendo esa cola de mensajes y procesando ese registro del evento para mandarle un mail, para avisarle, para confirmarle todos los datos de ese evento. Entonces, nuevamente aquí se separó mediante una cola de mensajes lo que es los publicadores y los consumidores. Desde el punto de vista de GeneXus, tenemos una API que es compatible para Amazon SQS y Azure, que se puede instalar directamente desde los módulos de GeneXus. Así que con esto es un nuevo patrón, una nueva manera de resolver la comunicación entre aplicaciones en la nube. Pasando al último pilar de GeneXus 18, nos encontramos con lo que es computación serverless, computación sin servidores, que últimamente ha dejado de ser una tendencia y de hecho las empresas y los sistemas nacen en este modelo. ¿Qué significa? Significa que este serverless es un nuevo modelo que nace como evolución de lo que es infraestructura como servicio y plataforma como servicio, cuyo objetivo es que cada vez nos tengamos que preocupar menos por lo que es la infraestructura y tener escalabilidad automática. Si pensamos en lo que es un modelo tradicional, nosotros en un modelo tradicional manejamos máquinas virtuales, manejamos servidores, tenemos que manejar la escalabilidad manual, o sea, nosotros tenemos que especificar cuántos servidores queremos, a qué hora, para poder atender la demanda, y la diferencia es que pagamos también por tiempo ocioso y tiempo activo. O sea, nosotros pagamos por
servidores activos permanentemente. Sin embargo, en un modelo sin servidores, nosotros simplemente desplegamos código, no manejamos infraestructura, tenemos mayor agilidad porque nos podemos enfocar en el negocio y pagamos únicamente por uso y la escalabilidad es ilimitada y automática en función del uso. En lo que es GeneXus 18 específicamente, nosotros tenemos dos categorías. Nosotros podemos desplegar servicios HTTP, APIs en este modelo y también podemos desplegar simplemente funciones que se disparan a partir de eventos. Para el primer caso de lo que es APIs, bueno, ¿qué significa para nosotros desarrolladores GeneXus? Significa que nosotros podemos desplegar en este modelo API Objects o cualquier aplicación basada en servicios como es iOS, Android o Angular. ¿En qué consiste un despliegue serverless? Bueno, básicamente consiste en dos cosas. Cuando GeneXus despliega en serverless, en modo serverless, básicamente construye, por un lado, una definición que se despliega en un API Gateway. Ese archivo, esa definición, es un archivo generado en OpenAPI 3.0. Eso se puede desplegar en un API Gateway, que va a ser el que sirva directamente los servicios. Por otro lado, GeneXus genera un paquete de código que es desplegado en una plataforma serverless, como por ejemplo Lambda, que se va a encargar de disparar ese código y ejecutar la lógica involucrada a cada función. Entonces, cuando viene un request, el primero que toma ese request es un API Gateway, que luego es direccionado a esas plataformas de funciones como código y esa respuesta se devuelve al cliente. En la GeneXus 18 tenemos soporte para Amazon utilizando API Gateway y Lambda y por otro lado Azure con API Management y Azure Functions. En el ejemplo de referencia que vimos hoy de la aplicación de reservas de tickets, nosotros decidimos de que todo el frontend, todos los servicios que nutren a la aplicación Angular fueran desplegados en un modelo serverless. ¿Por qué? Porque nos permite escalabilidad absoluta, no importa la audiencia, siempre va a estar activa y vamos a pagar simplemente por lo que usamos. No vamos a estar manteniendo servidores, no vamos a estar manteniendo un costo por algo ocioso. Y nos aseguramos de tener una audiencia de entre 1 a 1 millón de personas sin ningún problema, que conectada a la base de datos Dynamo nos permite escalabilidad infinita en lo que es el frontend. El último punto es lo que es funciones como servicio, en donde nosotros podemos desplegar procedimientos GeneXus, básicamente funciones específicas que resuelven determinada problemática, podemos desplegarlas en la nube y estas funciones, estos procedimientos GeneXus, en vez de que estén instaladas en un servidor web, en una máquina de manera esquedulada y ejecutando cada algunos minutos, nosotros podemos conectarlos en la nube, en la infraestructura de la nube, para que automáticamente sean lanzados cuando ocurren determinados eventos. En esta versión nosotros podemos disparar esas funciones, esos procedimientos GeneXus de manera automática en la nube cuando ocurren determinados eventos, como por ejemplo un mensaje en un service bus, un mensaje en una cola de mensajes. Podemos también por tiempo disparar cada 5, 10, 15 minutos o vía HTTP. Estos son los eventos que por ahora soportamos. Vamos a seguir completando estos eventos y un poco la idea de esto, como decía, es cambiar lo que conocíamos del modelo tradicional, en donde nosotros teníamos que instalar estos procedimientos que están todo el día chequeando por datos nuevos, y en vez de tener un modelo, digamos, pull, podemos lograr un modelo push que automáticamente se dispara cuando hay datos nuevos. Nosotros en esta versión tenemos soporte para Amazon Lambda y para Azure Functions. Si vemos en el ejemplo de referencia, nosotros cuando una persona se registraba en un evento, agregábamos ese dato a una cola de mensajes. Y en vez, como comentaba, en vez de tener un proceso que está monitoreando permanente esa cola de mensajes para buscar nuevos mensajes, lo que hicimos es crear un procedimiento GeneXus y conectarlo en el modelo serverless, en este modelo, para que se dispare automáticamente cuando viene un nuevo mensaje. De esta manera podemos también tener procedimientos, funciones que se despiertan simplemente por tiempo, no por un evento específico, sino un evento de tiempo. Desde el punto de vista de programación, para nosotros es muy sencillo, simplemente tenemos que crear un procedimiento con determinada firma específica y en ese procedimiento programar lo que nosotros necesitamos hacer en esa función. Para desplegarlo, con la herramienta built-in de GeneXus para desplegar, nosotros podemos armar ese paquete y desplegarlo automáticamente en estas plataformas. Con esto que comentamos, nosotros podemos hoy en día en GeneXus 18 construir una aplicación nativa, escalable y moderna en la nube con todos estos servicios, como comentábamos, API Gateway, servicios serverless,
base de datos no SQL, como DynamoDB, colas de mensajes, etc. Y lo más interesante de todo es que de la misma manera que nosotros construimos esto para Amazon, también podemos construirlo para Azure. Básicamente no tenemos que cambiar nada en la programación, porque toda la programación es independiente de la plataforma. De la misma manera que nosotros nos conectamos a la cola de mensajes de Amazon o contra la base de datos de Dynamo, nos vamos a poder conectar también con los servicios de Azure y próximamente con los de Google. Así que bueno, si tengo que dejar un resumen de la charla, un resumen de las funcionalidades de lo que es la nube, tenemos actualización tecnológica, escalabilidad en la base de datos, mensajería y serverless computing. Así que bueno, a quienes les interese, les invito a descargarse esta versión y probar estas nuevas funcionalidades. Desde ya, muchas gracias.